Bueno, bienvenidos a todos. Alejandra Cardoso, coordinadora del CEP. Gracias a Mathieu por estar aquí con nosotros esta noche. Eh, Os aviso que esta retransmisión, digamos, va a estar grabada y que luego la colgaremos en nuestro canal YouTube. Okay, para la gente que no haya podido conectarse esta noche, que se puede volver a ver, a visionar. Joana, te dejo presentar a nuestro invitado de esta noche porque tú lo conoces mejor. Bueno, momento. Sí, pues buenas noches a todo el mundo. Bueno, Mathieu lo conocí hace unos meses cuando la verdad que como tiene mucho éxito con su proyecto, Co-Living Coworking, pues ya ha tenido retorno mediático bastante importante, sobre todo en Francia, y nos conocimos cuando vino TF1 a grabar para el telediario. O sea, TF1 es una, para los españoles que están aquí, es una de las cadenas de televisión más importantes de Francia y empezamos así. Y la verdad es que Mathieu tiene muchos proyectos y está trabajando en un sector pues que yo personalmente desconocía y que es pues para mí una actividad del futuro, ¿no? O sea que no voy a hablar más y dejar a Mathieu pues que nos cuente su historia, cómo le vino la idea y cómo lo ha desarrollado todo y cuáles son sus proyectos para el futuro. Super. Gracias, Joana. Bueno, encantado a todos. Voy a presentarme primero rápidamente. Soy Mathieu Zelas, soy de Francia y estoy en Mallorca desde un año más o menos. Antes he vivido en Barcelona y antes en París. Pero me alegro mucho ¿cómo se dice? De la cultura latina, de la cultura local de Mallorca, de la isla también. Claro que es un paradisio por nosotros de Francia. Y después, bueno, fui después me estudié en la hostelería y la gestión de los marcas, se dice, marcas de lujo. Bueno, trabajado con Marriott y también para abrir un hotel en República Dominicana, donde ha aprendido mi español, que no es un español muy completo, pero después los hoteles y también una primera startup en Station F en Francia, donde he aprendido toda la cultura de empezar una empresa con nada, hasta desarrollar con inversores y una marca y una buena comunicaciones. Pero después esta primera startup ha traído una otra cosa y estoy también freelance para ayudar a las startups, las nuevas empresas para desarrollar al internacional, también para desarrollar su comunicación online y digital. Y por eso, desde más o menos 2 años, estoy digital nomad. Que significa que trabajo solamente a remoto, no necesito una oficina, puedo trabajar donde lo que quiero en los países del mundo. Tenemos mucha suerte con eso. Y eso es también el caso de mucha gente. Ahora los números de los análisis, no sé cómo se dice, de las analistas, son de 1 millar, se dice en español. Un millar. Un millar. Bueno, un millón. Sí, sí.
1 billón de digital nomad en el mundo en más o menos 10 años. Y la cosa principal es que, bueno, no es, ahora es el tema del COVID, porque nosotros trabajamos remoto y hay una nueva cultura en las oficinas, también de gastos y otras cosas. Es mejor depende de la situación, pero cuando estás digital nomad y que estás buscando una oficina, vas en un coworking, o también si estás buscando una habitación y un coworking y una comunidad que trabajan también remoto, puedes ir en un co-living. Y el co-living o el coworking son las nuevas oficinas de los digital nomad, emprendedores, y también para desarrollar la cultura de las empresas, de las nuevas ideas. Bueno, y después, cuando fui en Barcelona, fui buscando también con un digital nomad un espacio para trabajar y ha traído un co-living también y fui interesado a trabajar en esta dirección por un nuevo proyecto para una nueva startup, una nueva empresa que puedo desarrollar. Y después fui en Mallorca en enero, en febrero de la última año, el año pasado, y para abrir el co-living, que se llama ahora Palma Co-living. Pero no puedo porque antes en febrero por el tema del COVID. Y después en agosto ha traído la primera vez en Palma Nova un co-living, una casa de 400 metros cuadrados cerca del mar, con 8 habitaciones, 2 espacios de coworking y también un jardín y otro espacio común para desarrollar de los eventos profesionales y también personales, meditación, yoga, otra cosa para ayudar a ayudar nosotros y la cultura de las nuevas ideas, y también de tu propia salud. Es más o menos también lo que decimos con la refi del turismo. Es un turismo responsable porque son turismo profesionales y los turismos profesionales de este digital nomad, emprendedores en este co-living, son personas que tienen un buen corazón para, ¿cómo dice? Sí, para desarrollar los nuevos proyectos, para ayudar la gente local y también disfrutar de esta comunidad. Bueno, y por eso ahora, en los próximos meses, hay un año de ejercicio por mi empresa, pero también ahora tenemos 7 habitaciones cerca de Santa Catarina, en la nueva casa que tenemos. Y tenemos las 7 habitaciones que son reservadas. Y ahora todo se pasa bien y nosotros estamos buscando esta vez de comprar una nueva casa en Mallorca, cerca de Palma, donde podemos obtener más o menos más de 8 habitaciones para nuestra comunidad, y por eso es una oportunidad con los inversores para obtener una buena valuación y también ingresos cada mes. Y ahora es la solución que nosotros tenemos en Mallorca por esta primera casa. Es el dueño que tiene mucho ingreso cada mes por el turismo normalmente. Ahora puede obtener los buenos ingresos con el co-living porque compartimos los ingresos y eso es. Y por eso, próxima vez
vamos a comprar este casa en Mallorca con inversores. Somos buscando inversores y una nueva casa a reformar y pues después para hacer el co-living. Tenemos un nuevo espacio en Valencia también al mismo momento. Tenemos 2 espacios en total y queremos obtener 30 nuevas destinaciones en los próximos 5 años. Más o menos 6 nuevas casas cada año. Y somos 3 inversores, 3 socios. Podemos hacer más o menos un proyecto cada 6 meses, porque también tenemos ambasadores, personas digital nomad que quieren abrir una casa para nosotros y representar, ser el dueño de la casa. Y con eso tenemos un modelo flexible y podemos responder a este problema de las personas emprendedoras o digital nómadas que quieren a venir en Mallorca o otros lugares para trabajar y vivir con una comunidad similar. Bueno, listo. Gracias. Il disait, je sais pas, ça fait je sais pas combien de temps en fait. Mexique et il a dit no. Ouais, ça, Bon, je pense qu'il y a des micros qui doivent rester ouverts. Bon, ça va. Si tienes preguntas, por favor. No tenías un vídeo para enseñarnos. Ah, sí. Disculpa. Ok, bueno. Después hacemos preguntas. Sí. Aquí es una pequeña presentación. Il n'y a pas de son sur ta vidéo, Mathieu? Si, mais vous ne l'entendez pas. Qué lástima. Vas-y, fais les commentaires en direct alors. Aquí es la casa de co-living. Palma Co-living. Es el espacio principal donde trabajamos. Antonique está trabajando. Aquí es la cocina donde hacemos cocina. Los eventos cada semana, workshop, networking, un tipo de habitación que tenemos desde 800 a 1500 por la suite. Hacemos yoga, disfrutamos del jardín. Estoy diciendo que hacemos eso para ayudar a los digital nómadas que están buscando un lugar con la gente común para trabajar y también disfrutar de la isla. Y también por este momento tenemos más que 15 nacionalidades en el co-living en los últimos 6 meses. Hay mucho más personas que vienen cada mes. Y estamos buscando inversores para comprar la propiedad. Et tu as combien de chambres dans un projet, dans une maison? 8. Chaque projet, on a minimum 7-8 chambres pour commencer à avoir un bon début de rentabilité. Et pour avoir une communauté aussi, un minimum, tu vois, parce que les personnes recherchent à avoir un effet de groupe aussi. Mathieu, yo tengo una pregunta. ¿Tienes una persona en sitio? Estuvimos hablando por Facebook, no sé si te acuerdas, hace un par de semanas. Sí. Tenía que llamarte, pero bueno, ahora te veo, aprovecho.
Gracias. ¿Tienes a mí la pregunta principal que tengo es saber si tienes una persona en sitio, sabiendo que has abierto otra casa en Valencia. ¿Tienes como un house manager, o sea, alguien de fijo que está aquí para les pequeños, les petits bobos y el día a día? ¿O cómo funciona? O sea, ¿hay una habitación que si esta persona se aloja aquí o hace ida vuelta? ¿Cómo funciona? A mí es este punto que no tengo muy claro. Exactamente. Tenemos una persona que tiene la habitación incluido gratis. Y como eso, la persona puede ayudar a nosotros por este trabajo de pequeñas horas cada semana para ser el dueño de la casa. Y para representar. Es un digital nomad también. Y también porque necesitamos que esta persona está más o menos en el parte de la comunidad. Es muy importante porque somos solamente 7 o 8, ¿sabes?, en la casa. Y esta persona necesita también de tener ingresos, enfin, de revenus con un digital nomad. Sí. ¿Y cómo vous faites? ¿Ça change tous les mois, cette personne? No, tenemos 6 meses de contrato mínimo con cada dueño de casa. Ok. Ah, Y excelente. después, hay un puesto que se llama dueño de casa. Qué bueno. Bueno, okay. no te para mí, en inglés, house manager, house leader. Es sí, house manager. Yeah. El ambasador que queremos por cada casa. Incluido una habitación por este ambasador, y tenemos un nuevo programa de ambasador. Como eso, podemos ayudar cada digital nomad que quiere a ser el house leader con su propio proyecto, para ayudar un poco con un mentor programa, ¿sabes? Como eso, cada persona puede ganar en este programa durante 6 meses, más de conocer una nueva comunidad, de ser en una nueva locación. Bueno, es el nuevo programa que vamos a hablar en los ¿cómo se dice? Los media, jornal y todo. Mañana tenemos 3.000 personas que pueden escuchar nosotros. 3.000 journalistas. Tenemos la comunicación oficial mañana, sí, pero solamente para la Francia, porque no tenemos contacto de jornalistas en España o en inglés, en Inglaterra, por ejemplo. Estamos buscando por este tipo de contacto también para hablar de nosotros en el internacional y no solamente en Francia, ¿sabes? Ok, a nivel de España te puedo pasar el contacto de una periodista en Euronews si quieres, que además no solo es española, pero te puede cubrir toda Europa. Super. Muchas gracias. Ok. Bueno, si nadie hace pregunta, tengo otra pregunta. Sí, cómo no. Muy bien, muy bien. Interviene veo que bueno, el house manager ofrece programas, actividades, pero también usáis el tejido local para para que otras personas intervengan. Es decir, no sé si hay un emprendedor local o si hay, no sé, sobre cualquier temática. Si hay otra persona localmente que viene y hace como un taller o una charla de 1 hora o no sé, o solo la comunidad se busca la vida y es dentro de la comunidad que se crea cosas, o vosotros como Palma Co-Living también ofrecéis un input de otras personas. Sí, tenemos esta diferencia en los eventos. Tenemos una lista de propuestas para, por ejemplo, disfrutar del yoga, una sesión de meditación con la gente local, un profesor local. Si no tenemos asociación también, bueno, tenemos la gente que puede proponer frutas y verduras cada semana de Mallorca. Y otras partnerships
como hizo otras prácticas. Es el objetivo por cada casa de obtener una lista de la persona de la renta local para obtener este impacto local. Y el house ambassador necesita de hacer también este trabajo si no le tenemos antes. Es la parte del trabajo de proponer y de buscar este tipo de renta que tiene servicio por nuestra comunidad, la renta local. Yo me refería, bueno, también a gente local para servicios tipo yoga, comida y kilómetro cero, pero también a nivel profesional. No sé si kilómetro alguien cero. que... Sabes que trabajamos con kilómetro cero. Fácil. Sí. ¿Qué? No, bueno, sabes que trabajamos con kilómetro cero. Sí. Sí, yo me refería también no sé, un experto en comunicación en público, o hay otro que está experto en SEM o en SEO o cosas así, ¿no? Cosas más técnicas o como más ligadas al mundo del digital. Non, entiendo, disculpa, j'ai pas compris vraiment la question. En fait, est-ce que tu as des personnes qui sont plus liées au milieu du marketing digital, etc., donc des prestataires locaux qui interviennent ou quelqu'un qui peut donner une formation en prise de parole en public, ou tu vois, qui intervient au sein du co-living, de ton co-living. Ahora no tenemos eso, ¿no? Porque cada semana hacemos un workshop con un tema donde necesitamos ayuda. Por ejemplo, el tema de la productividad, como cuáles las actividades que podemos hacer para encontrar esta productividad, técnica de respiración, técnica de meditación, otra técnica, pero cada semana somos buscando y proponemos un workshop, y por eso podemos buscar renta local y consultantes que puede ayudar a nosotros y hablar de una especialidad. Y por eso pienso que este club donde somos puede ser una buena referencia si necesitamos un workshop especial con tu especialidad. Okay. Est-ce que j'ai répondu à la question? Gracias. Ouais. Okay. Y aquí en España quería saber, bueno, en Mallorca, ¿sois los únicos? No, ¿Hay muchos? En Mallorca tenemos Bed and Desk también. Y, pero no sé si Bed and Desk está cerrado ahora, no, está abierto, pienso, en Arenal. Y antes hay un otro co-living, pero está cerrado desde 3 meses, cuando fuimos en Palma. Ahora somos solamente 2 en la isla a hacer eso, co-living, pero hay también coworking, hay mucha coworking. Sí, pero, eso sí, pero co-living estoy hablando. Sí, pero co-living. En España, en Valencia, tenemos también un otro co-living. El co-living se desarrolla poco a poco, pero somos más o menos, no somos mucho ahora. ¿Alguien más tiene preguntas? Seguro que sí. Tengo una pregunta. Hola Mathieu, gracias por la presentación. A mí me interesaba saber qué tipo de perfiles tenéis como residentes, si más o menos es siempre el mismo perfil, gente que trabaja en marketing digital, o si es Disculpa, Anouk, pero tu micrófono tiene un poco más o menos como un robot. No sé por qué. No puedo escuchar bien. Ahora se me oye mejor. No, está fatal, ¿eh? Fatal. Sí. Espera, intento cambiarlo y luego ahora vuelvo. Seguro que... Puedes escribir también tu pregunta.
Il y a 2 questions qui sont en attente d'ailleurs sur le chat. Exactamente. Oui, alors voy a mirar las preguntas. Para la logística cotidiana está alguien en el sitio todo el día. Bueno, creo que ya se ha contestado, creo, esta. Sí. Hablamos de ambasador, no es por todo el día, solamente 1, 2 o 3 horas, depende. Mais il n'y a pas quelqu'un pour faire la cuisine et tout ça, de toute façon. No podemos ofrecer este servicio además porque no tenemos la licencia, pero ofrecemos un servicio por empleadores, por profesionales, y como eso la facturación es un coworking. ¿Cuál es la rentabilidad de la inversión y específica para cada lugar? Bueno, tenemos un ejemplo con una proyección, con un proyecto en Valencia, donde tenemos una oportunidad de inversión, pero la rentabilidad es de más o menos 8% cada año. Y para cada lugar, bueno, depende de las habitaciones que tenemos, pero por ejemplo en Valencia, sí, claro que no es tan caro que Mallorca, los precios también. Por ejemplo, quizás que tenemos menos rentabilidad, pero depende de la oferta del proyecto inmobiliario que tenemos. Si tenemos una buena oferta a este momento, al final probablemente una buena rentabilidad también. No sé si está bien, Jan. Si tienes una otra pregunta, por favor, puedes también escribirme y podemos hacer una cita. Perdona, preguntaba sobre los perfiles de las personas que usan el servicio. Los perfiles son consultantes, freelancers, emprendedores autónomos. Y también tenemos la gente que está trabajando por startup y otra empresa generalmente que son en la tecnología, en el digital, como aplicación móvil. Y nacionalidades, bueno, tenemos más de 15 nacionalidades en los últimos 7-8 meses. Y ahora tenemos más o menos, somos mucho franceses, gracias a la comunicación en Francia y en la televisión nacional. Pero tengo mucha reservación por los próximos meses que son expats que viven en Barcelona o en Madrid o inglés que no está en Inglaterra ahora, cerca de nosotros o cerca de otra isla. Y también tenemos coworkers que vienen solamente para trabajar con nosotros, que son locales. Bueno, combien de temps reste? Ofrecemos un mes mínimo por el co-living y también el coworking. Y en Valencia, porque es una nueva localización que tenemos, ofrecemos 15 días mínimo. Pero ahora sabemos que nosotros, comunidad, prefiere un mes. Eso es mucho mejor para nosotros también porque necesitamos de buscar mucho más de clientes, porque cuando ha traído a empezar en Palma Nova, hacemos una semana y fue complicado por muchas cosas. Y ahora un mes mínimo es muy bien por la confianza, para tener el tiempo de las actividades, pero también por el precio y la calidad. Y si tenemos, ahora tenemos todos los clientes que están aquí un mes, quieren reservar un segundo mes, no quieren regresar en su país. Pues es una buena, es positivo para nosotros. Y después, si tenemos, por ejemplo, 8 personas que vienen todo el año, 3-4 meses, no necesitamos de buscar más clientes y podemos abrir una nueva destinación sin problemas. Y eso es lo que ofrecemos con nosotros, modelo flexible. Y por eso sí, somos buscando inversores
inmobiliaria, pero también quizás si estás interesado con un angel, un business angel, que puede invertir como un socio. Entonces, la inversión es específica por cada lugar y el inversor tendrá su parte de la finca registrada en su nombre y los beneficios correspondientes. Qué buena pregunta. Ahora, estamos buscando un modelo flexible, pero por este proyecto, por ejemplo, para abrir una nueva casa, queremos abrir una nueva empresa. Como eso, también nosotros, empresa, puede invertir en esta casa y ayudar para financiar si necesitamos para invertir en este proyecto, porque queremos mostrar la confianza también, porque sabemos que este proyecto se funciona bien. Por eso el objetivo ahora, y necesito de buscar cómo hacemos eso con los super expertos como Freddy, necesitamos de abrir una nueva empresa y después invertir con diferentes inversores para comprar esta casa. Sí. Y bueno, fue la pregunta. Por cada lugar ahora, quizás se parece que es la mejor solución de abrir una nueva empresa para comprar esta nueva casa en este lugar. Pero después, en nuestra visión, pero no es ahora, tenemos el tiempo de hacer las cosas en una buena forma, buena oferta. Quizás en los próximos años, 2, 3, 5 años, podemos abrir una empresa que se dedica para invertir con el inmobiliario, pero no somos a esta etapa. Ahora somos concentrados en Mallorca y Valencia, donde tenemos una comunidad de reservaciones. Yo tenía también una pregunta, porque últimamente en los periódicos se hablaba mucho de los digital nomad que se iban a Canarias, también Malta. Háblanos un poco de estos países, la competencia, ¿cómo es? Con los ¿Quieres una comparación con los Canarias? Ahora, si tenéis, digamos, argumentos para justamente, digamos, sé que muchos se van a Canarias, también a Malta, y entonces, ¿cuáles son los argumentos, ¿no? para Mallorca? Sí. Bueno, tengo más o menos 5 personas de las Canarias cada semana que llamamos. No es un problema porque los digital nomad son en los lugares donde en general hay una buena vida, el sol, claro. Ahora, desde diciembre y hasta los próximos meses, los Canarias están muy bien con el tiempo. Pero Mallorca también, y sabes todo eso. Y la gente de Canarias que quiere buscar una nueva isla puede sin problema venir el próximo mes. Por ejemplo, la última reservación que tengo de este día fue una gente que viene de las Canarias y de Dubái para venir a Mallorca finalmente. Porque este gente, ¿qué decimos por este gente? Tenemos este grande casa, pero también una comunidad que está muy sabes, proche, es que yo digo. Cercana. Cerca, y hacemos también muchos eventos, y sabes, también es la diferencia que este digital nomad está buscando porque él no tiene este mismo cosa en otro co-living u otra destinación donde él tiene un Airbnb, o si no, en los Canarias no hay tanto habitaciones a este momento por el co-living. Por ejemplo, todos los co-living son full. No hay mucho espacio, y por esta cosa también los digital nomads quieren buscar otra co-living. Gracias. Gracias
a ti. Pues no sé, bueno, ha habido muchas preguntas, ¿eh? Hay mucha curiosidad. Sí, sí. Bueno, tengo no es una oferta, pero si quieres venir para visitar el coworking, no hay problema, con placer, puedes venir a tomar un café, ¿eh? Si quieres 30 minutos, como quieres. Puedes contactarme. Voy a poner mis informaciones aquí y bueno, por el momento eso es la página web. Eso es mi contacto. Je vais juste ajouter une question. Quel est le ticket d'entrée pour investir dans... Pour le moment, nous, ce qu'on demande, c'est un ticket d'entrée de minimum 100 000 euros. Voilà. Que ce soit pour un investisseur immobilier ou que ce soit pour un investisseur angel qui souhaiterait s'impliquer dans notre vision. Mais nous sommes ouverts à toute discussion, donc si on peut en parler avec plaisir déjà. Tienes mi contacto en el chat y si necesitas puedes preguntar a Alejandra o Romain o Freddy, Johanna, Claire. Si tienes alguna más preguntas, por favor. Así también, tengo una preguntita. Bueno, sabes, cada semana ofrecemos diferentes servicios a nosotros clientes, servicios locales, si es posible. Si puede ser comida o servicios de frutas o cualquier cosa, servicio de yoga, servicio de meditación u otra actividad. Si tienes una oferta que quieres mostrar, podemos hablar de eso también y quizás que puedo ofrecer este servicio a mi comunidad. J'ai une question sur le fait de mélanger les personnes qui travaillent chez vous. Comme on parlait de contact professionnel tout à l'heure, justement, est-ce que vous leur faites rencontrer le tissu local aussi au niveau de leurs différents métiers? Est-ce que le fait d'être, par exemple, ici avec le CEP et puis aussi la Peña, c'est des choses qui pourraient intéresser les coworkers ou les co-livers? Du coup, je réponds en espagnol ou en français aussi? Oui, lo siento. Comme tu veux. Castellano mejor, si posible. Lo siento. Du coup, la rente que viene por el co-living de un mes, más o menos, puede ser interesado para los servicios locales en el co-living y amigos de amigos, otras emprendedores con el networking. Y por eso puede ser una buena idea de ofrecer un evento de networking con otros emprendedores y autónomos. Porque ahora, cada semana, hacemos un networking el jueves y ofrecemos tapas night por los clientes del co-living. Y si podemos, si no somos más de 6 personas, podemos invitar otros emprendedores. Y quizás en los próximos meses podemos hacer un evento común con otros emprendedores, con el CEP, en la casa, en el co-living, en el jardín, con un placer, claro que sí. J'ai répondu à ta question. Oui. Pues
te agradecemos que haya hecho el esfuerzo de hacer la presentación en castellano, pero es muy importante para nosotros desde el CEP y sobre todo porque luego te digo para poder compartir luego el vídeo a las personas hispanoparlantes. Pues muchas gracias, Mathieu, por esta presentación y agradecer a todo el mundo por estar aquí también. Muchas gracias. Gracias, Mathieu. Gracias. Bueno, Gracias hasta y- luego en el co-living o en la ciudad de Palma. Enhorabuena, grupo o en de el CEP. CEP también, perfecto. Muchas gracias a todos por estar. Gracias. Buenas noches. Gracias. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego. Au revoir.